O sea, en realidad es algo O indignante. sea, tienes quemaduras en el 80% del cuerpo y acá te damos 5.000 soles a ver qué haces con eso. Correcto, exactamente igual. Tienen Y, pendiente y- 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 operaciones, claro, tienen sí. operaciones pendientes porque obviamente no pueden mover o desplazar parte de sus miembros, sobre todo los brazos o las piernas para desplazamiento. Y 8.000, 5.000 soles, la verdad que es algo, Es eh, una burla. es una burla, es Y, inhumano en y- y- realidad. y los bienes se perdieron, bienes, se dañaron propiedades Correcto, con la explosión. ¿Qué es pasó con correcto. eso? Y no hay una respuesta articulada y consistente a lo que está pasando, lamentablemente. Vamos a conversar ahora, vamos a cambiar de tema. Como ustedes recuerdan, hubo una tragedia con la explosión de un camión cisterna de gas el año ya 2020, es decir, justamente el 23 de enero, ¿no? Es decir, la próxima semana se cumple un aniversario más y el día de ayer está con nosotros Ronald Tipismana, él es vocero de las familias afectadas. El día de ayer ha habido, finalmente se esperaba una resolución judicial que castigara a los responsables y que reparara a las víctimas. Y lo que ha ocurrido es simplemente para no creerlo, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Nicolás, buenos días a todo tu público. Agradecido por el espacio. El día de ayer, efectivamente, hubo una lectura de sentencia del expediente 255-2020, que en primera instancia estuvo en la Fiscalía Liquidadora acá en Chorrillos, y bueno, en este último periodo ha pasado ya al juzgado de Villa Salvador, y ayer el juez Salazar Costa Cristian dictó sentencia, para empezar, solo al chofer del camión, dándole 5 años de prisión preventiva, de prisión Suspendida. suspendida, O sea, perdón. está condenado a 5 años, pero no va a ir preso. Es correcto. Es Por la correcto. muerte de, ¿cuántas fueron? 30 34 personas. 34 personas muertas, 13 personas heridas, con heridas del 80 hasta el 85% De del cuerpo, quemaduras, de ¿no es cierto? quemaduras, que necesitan operación. Lamentablemente esta desgracia ocurrió el 23 de enero. Muchas autoridades se acercaron, prometieron muchas cosas, pero no se llegaron a cumplir, sobre todo en la parte de salud, ¿no? Porque a los 2 meses siguientes empezó la pandemia, y a todos los heridos de su momento en esa oportunidad, con quemaduras muy graves, fueron trasladados a su domicilio sin receta médica, sin un tema de atención. Entonces sufrieron muchísimo y siguen sufriendo porque hay muchas secuelas a nivel física y también obviamente a nivel Porque psicológico. entiendo que el juez Salazar además ha resuelto reparaciones de 90.000 soles para los menores de edad, ¿no es Correcto. cierto? Y de 30.000 soles para los adultos, pero me contaban los costos de los tratamientos. Hay gente a la que esto ya esto es menos de lo que deben por los tratamientos a los que han tenido que someterse, ¿no? Los montos que refieres son montos asociados básicamente a los 34 fallecidos. Sin embargo, para las personas sobrevivientes, para los heridos y para los que han tenido daños materiales, Nada. están recibiendo la sentencia que ha sido leída el día de ayer, van de 8.000 soles a 5.000 soles. O sea, en realidad es algo indignante. O sea, tienes quemaduras en el 80% del cuerpo y acá te damos 5.000 soles a ver qué haces con eso. Correcto, exactamente igual. Tienen pendiente Y- operaciones. claro, Tienen sí. operaciones pendientes porque obviamente no pueden mover o desplazar parte de sus miembros, sobre todo los brazos o las piernas para desplazamiento. Y 8.000, 5.000 soles, la verdad que es algo, Es una burla. es una burla, es inhumano en realidad. Y los bienes se perdieron, bienes, se dañaron propiedades con la explosión. ¿Qué Es pasó correcto. con eso? Bueno, solamente 5.000 soles para los que están Para los damnificados, para cada damnificados. uno de los que acredite que su vivienda ha sido dañada. De hecho, Nicolás, y aquí es un llamado de atención al Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda no ha concluido con la terminación de las obras en la zona de deflagración. Hay una vivienda que no se ha tocado absolutamente nada. De hecho, hay un compromiso del Ministerio de Vivienda que hizo en el momento en que pasó el peritaje esta vivienda, que fue inhabitable. De hecho, la persona que damnificada de esta vivienda hoy está viviendo en casa de sus hermanos de manera temporal, uno con otro. Ella perdió a su esposo, a su único hijo, a su hermano. Se ha quedado absolutamente sola
y hasta el día de hoy no hay Sola ninguna... y siquiera sin el lugar donde ¿Dónde albergarse. vivir? De manera, o sea, y aquí hago un llamado al Ministerio de Vivienda para que de manera, y lo hemos reiterado porque mire, nos han pedido que el predio esté a nombre de la damnificada. Se ha hecho el esfuerzo económico, se ha juntado dinero con muchas voluntades de muchas personas para poder sacar la sucesión intestada. Se ha hecho una declaración para que los hermanos... O sea que los propios familiares y vecinos son los que han tenido que costear. Básicamente los familiares, ¿no? Porque cada uno de los vecinos va costeando de cierta manera su propio situación, ¿no? Sobre todo el tema de los heridos, o en este caso puntual de Alicia Guamán Ventura, que es la damnificada y que no tiene dónde vivir de hace 5 años, y cada vez que llamamos al Ministerio de Vivienda nos dicen, sí, la otra semana les entrego la información. Y desde fines de noviembre del año pasado, hasta el día de hoy ya no nos responden los teléfonos. Ya simplemente no contestan. Sí, correcto. Entonces hago un llamado aquí bueno, en este caso a la señorita Cecilia Chocano, que es la persona con la que estuve comunicando en el Ministerio de Vivienda, y también con el asesor, que es Jorge Tuesta, que hasta el día de hoy tampoco no nos responde las llamadas para la construcción para terminar de construir esta casa y tener el tema puntual. Pero, Ronald, lo que resulta, o sea, murieron 34 personas. Correcto. O sea, hay personas a las que el daño producido por las quemaduras, por las heridas, es tan grave que ya quedaron marcados por el resto de su vida. Los limita desde todo punto de vista, para su vida social, familiar, personal y para el trabajo. Se dañó propiedades y en algunos casos se destruyó, como en el caso de la señora Alicia, completamente la vivienda. Y la conclusión es que el responsable único desde el punto de vista penal para este juez Salazar es el chofer, al que le dan 5 años de prisión, pero suspendida. Y los otros, y el dueño del camión, porque se estableció, me acuerdo, Ronald, toda una cadena de responsabilidades. De hecho, en primera instancia, nosotros emplazamos a que los responsables directos es la empresa y el chofer. Y los responsables, de cierta manera, que añadieron a que ocurriera esta desgracia, fue la Municipalidad de Lima, porque fue la que construyó esta vía en los momentos del tema de Panamericanos, la Municipalidad de Villa El Salvador, porque estaba a cargo del mantenimiento, y que fue alertada, porque ya existieron muchos por el desnivel, ¿no es cierto? Accidentes en esa zona, y hay un documento que nosotros le hemos presentado al expediente para que forme ellos parte como responsables civilmente, y Ocinermin básicamente porque ellos son los que dan las revisiones técnicas a los vehículos que transportan este tipo de materiales. De hecho, existe un informe de Contraloría donde hallaron las responsabilidades al momento de hacerle la licencia de transporte a esta empresa, que fue totalmente llenar formularios sin ningún tipo de revisión ocular. O sea, existe ese informe y que el día de hoy uno lo busca por internet. Para el juez no tiene ninguna significación, no... Es decir, no hay... Pero es que, ninguna de estas tres entidades ha formado parte ayer de la lectura de sentencia. Hasta el día de hoy estamos esperando la notificación formal del juez donde podamos tener los 125 páginas o folios donde obviamente están los antecedentes. Pero yo no entiendo cómo va a excluir el juez de responsabilidad, porque no es solo el chofer que conducía el vehículo, correcto, sino la empresa propietaria de un vehículo que claramente no estaba preparado para transportar material que podía ser considerado peligroso, ¿no es cierto? Sobre todo si no cumplía con las especificaciones técnicas. Pero además hay organismos del Estado, que en este caso es Ocinermin, que debió velar porque ese vehículo, como muchos otros, circule en las condiciones apropiadas. Y no habían hecho su trabajo, es decir, hay una la responsabilidad de Ocinermin de permitir que un vehículo en estas condiciones circule tiene que ser penalizado, pero acá no hay responsabilidad. Ni para el dueño del vehículo, ni para el responsable. Bueno, y lo que se agrega es que este accidente no hubiera ocurrido si la vía no hubiera estado en el estado en que se encontraba, ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, y aumentando un poco más el tema, es que las familias, todas las familias afectadas de la deflagración, en realidad somos familias que, como el 90% de peruanos, que vivimos el día a día, no tenemos el tema de la economía para poder sustentar abogados particulares para que hagan el seguimiento y obviamente porque en estricto es un abuso de autoridad lo que han hecho al retirar a todas estas entidades de Estado
que tienen responsabilidad directa en esta tragedia y que tienen que asumir su responsabilidad, ¿no? En el tema, por ejemplo, de salud, el Ministerio de Salud no ha dicho absolutamente nada desde el día en que empezó, desde el 30 de marzo, en que sacó a todos los heridos, y hasta el día de hoy no ha enviado ni siquiera ni un solo medicamento a ningún herido. Claro, ahora, con todo derecho, ¿no es cierto? Uno se pregunta, ¿cómo ha sido posible que se resuelva algo tan escandalosamente injusto? Es decir, ¿cuál es la explicación? ¿Este juez es un inepto que no debería estar ahí? ¿O este juez, lamentablemente, pues, porque eso es lo que uno piensa? Vivimos en un país atravesado por la corrupción, donde con billete consigue lo que quiera, en todos lados, incluyendo el Poder Judicial. De hecho, es la ¿no? verdad. Porque desde un primer momento el chofer tuvo como abogado al ex ministro de Defensa de Castillo, que fue Walter Ayala. Y él logró de que el chofer no fuera a una prisión preventiva. O sea, a los 2 días o 3 días que estuvo... O sea, desde todo, después de todo este incidente, 5 años después, el chofer no ha estado preso Ni un solo día. ni un solo día. Totalmente. Es decir, teniendo sobre sus hombros 34 muertos. Es correcto, es correcto. Y es evidente, pues, de todos los vecinos el comentario que hay mucho poder económico, pues, detrás de esta desgracia, que obviamente las entidades, sobre todo, que son responsables de regular estas situaciones, que para evitar estas situaciones, perdón, obviamente están implicadas y no han querido, pues, mancharse, ¿no? Y lamentablemente, no, como te digo, no tenemos abogados que de manera privada nos ayuden, pues, a hacer un seguimiento exhaustivo y obviamente a tener una justicia que realmente la merecen nuestros 34 fallecidos y también todos los sobrevivientes de esta desgracia, ¿no? La verdad que estamos muy indignados y desde acá les pido por favor que nos ayuden a, de cierta manera, tener una asesoría legal para poder seguir los próximos pasos. De hecho, hasta este momento no ha sido notificado de manera formal a ningún abogado de oficio, porque todos los damnificados... Todos los abogados, en este caso, de las víctimas y de los son damnificados, son abogados de oficio. de oficio. Sí, correcto, es correcto. Y ninguno de ellos ha sido aún notificado. Aún no ha sido notificado. Ayer estuvimos en la lectura de sentencia, estuvieron los abogados de oficio, estuvo el fiscal también, y aún no hemos sido notificados. Hasta este minuto, minutos antes de ingresar, llamé al abogado de oficio y le pedí por favor que me indicara si ya llegó a la casilla electrónica la carpeta con toda la sentencia de manera completa, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy indignados por esta situación, por la sentencia como se ha dado, por la forma de abandono que se tiene en estos momentos a todos los damnificados en el tema de salud, en el tema de construcción. Es inhumano que una persona todavía no tenga... No, pierdes a toda tu familia, un metro pierdes cuadrado. tu casa y 5 años después la respuesta que has recibido no solamente es ninguna solución a tu problema de sobrevivencia, sino no solamente no has recibido justicia, pero es simplemente inaceptable, inadmisible. Es la realidad que tenemos en este momento, ¿no? Y la verdad es que ayer Jorge Chávez Cotrina, el ex coordinador de la Fiscalía de Lucha contra el Crimen Organizado, saliendo de una conferencia que no sé qué consecuencia va a tener sobre ella, porque se supone que les han prohibido hablar a los fiscales, pero ayer dio una declaración saliendo del Colegio de Abogados de Lima. Y una de las cosas que dijo fue que jueces y fiscales tienen que ser autocríticos sobre la manera como están ejerciendo su función. Y yo creo que esto es un asunto realmente importante, ¿no? Porque si ya ocurrió esta terrible tragedia, ¿no es cierto? Por todas estas negligencias, irresponsabilidades, actos criminales, incumplimientos, ya la esperanza que uno tiene que asuman. Es que sea justicia, que los jueces castiguen, que los jueces se hagan cargo. Y que asuman. Pero si uno de repente escucha la sentencia y se da cuenta que está del otro lado, que el juez no está actuando en defensa del ciudadano, sino del otro lado. De los responsables, que ¿no? tienen el poder, básicamente, ¿no? O sea, en primera instancia no están involucrados ni la Municipalidad de Lima, ni la Municipalidad de Villa, ni tampoco Usinermin. Ni Usinermin, ni el dueño del camión, es decir, el único responsable es el chofer que conducía el camión y para que no sufra el señor, lo condenan a 5 años, pero no va a ir a la cárcel porque se le suspende la ejecución de la sentencia. Esto es una vergüenza, sinceramente, esto es una vergüenza para el Poder Judicial. Una vergüenza para el Poder Judicial. Y abunda en la misma dirección. Estamos en una sociedad dolida, molesta,
indignada, ¿no? Y esto lo único que hace es echar leña al fuego. Totalmente. O sea, lamento que esto sean las circunstancias de nuestro encuentro, Ronald, sinceramente. Bueno, desde acá les pedimos un poco de ayuda, por favor, sobre todo el tema de construcción, si es que hay empresas que nos puedan ayudar a hacer la demolición. De hecho, en una primera revisión, esa casa, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda dijo que estaba ok, que se podría refaccionar nada más. Sin embargo, ante la insistencia de todos los vecinos, se pidió perito. El perito externo al Ministerio de Vivienda determinó que esa casa era inhabitable, básicamente por los daños que había sufrido durante la explosión. Y con ese peritaje determinaron la demolición y la construcción. O sea, en cualquier momento se cae esa casa en un temblor muy, muy fuerte aquí, se cae y bueno, y tendríamos otra víctima más si es que la damnificada estuviese viviendo en ese predio, ¿no? Y lo que pedimos aquí es una ayuda para la demolición y al menos tener, mira, aunque tenga 30, 40 metros cuadrados donde pueda tener una cama y llegar todos los días para descansar y de cierta manera tener una vida digna de aquí para adelante sin su familia, definitivamente nos ayudaría, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Royal Tipismana, que es vocero de las familias afectadas en San Juan de Miraflores por esta, Villa El Salvador. en Villa El Salvador, perdón, por esta explosión. Vanessa Rubio.